Hoy vamos a hablar de la madurez cristiana y lo que significa, y también quitarnos de la mente algunos mitos en cuanto a la madurez cristiana. Hay gente que piensa, creyentes que piensan, pueblo de Dios que piensa que, que la madurez cristiana depende de ciertas cosas. Y yo quiero hoy en este sentido eh, recordaros que hay ciertas cosas que no son esa madurez, no significan madurez. Eh, no sé cuántos habéis tenido la oportunidad de cultivar campos, de ver árboles, de ver cómo los árboles daban primero una semilla y después eso se convertía en un fruto. Yo he tenido la oportunidad de ver eso desde pequeño. Bueno, lo vi desde pequeño muchas veces, ahora ya no tanto, pero lo vi mucho de pequeño porque mi padre tenía un pequeño terreno donde allí cultivaba, teníamos, bueno, pues teníamos melocotones, teníamos naranjas, teníamos ciruelas, varias cosillas, ¿no? Y bueno, siempre era un misterio descubrir cuándo era el tiempo en el que la fruta estaba madura. Siempre es un misterio. No sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho. El plátano, que es una fruta que me gusta mucho y que se cultiva en Canarias, el plátano es siempre un misterio para saber si está maduro para comer o para no. Después depende del gusto. Es decir, hay gente que le gusta comerse el plátano verde. Dicen que lo mejor es cuando ya el plátano está medio borracho. ¿Sabes lo que es un plátano borracho? Que cuando le quitas la cáscara se va para todos los lados. ¿Sí? Que está tan maduro que te lo puedes comer. Así, ¿verdad? Hay quien le gusta así. Y estupendo, ¿verdad? Pero el plátano depende de la época. Por ejemplo, en verano, si te descuidas, todavía no estás viendo que está, dices tú, está en un amarillo intenso, todavía tirando a verde. Entonces, no está maduro. Pero resulta que el plátano, cuando lo abres, está para comer. Porque la cáscara es una cosa y el interior es otra. Sin embargo, en invierno puedes ver el plátano ya casi amarillo y cuando lo abres todavía está durito. Y eso es un misterio. ¿Cómo lo distinguimos? Es un misterio. Igual nos pasa con las personas que vemos y hablamos. Cuando hablamos con las personas siempre pensamos y recibimos lo que nos dicen o vemos lo que hacen. Tenemos un concepto de las personas en una primera ocasión, pero después con el tiempo tal vez podemos darnos cuenta cómo son las personas en verdad o o qué es lo que ofrecen. Entonces, cuando hablan o cuando le vemos hacer las cosas, podemos distinguir entre si es una persona que tiene madurez o no la tiene. Entonces, ahí nosotros tenemos que entonces decidir cómo evaluamos a la persona. Pero nunca tenemos una radiografía exacta de todas las cosas. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo descubrimos que un creyente es maduro? ¿Cómo descubrimos que un creyente tiene la madurez suficiente como para poder ver en él que está dando fruto? ¿Cómo podemos distinguir eso? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos sentir cuando vemos que una persona dice que ama a Dios y que está creciendo? Y hay varias cosas. Vamos a buscar este pasaje en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Como dije antes, hay algunos pensamientos acerca de la madurez que los hemos asentado en nuestra vida, en nuestro corazón, como que esa es la manera en la que voy a madurar como un hijo de Dios, pero hay 4 cosas que yo quiero que hoy corrijamos, ¿vale? Me gustaría que corrijamos. La primera de ellas tiene que ver con que la gente piensa, o muchos piensan, que la madurez se produce con los años del creyente. Cuanto más años de creyente tienes, más maduro eres en la fe. Pues no es así, no es así. En nuestro país se es maduro a partir de los 18 años. Cuando un joven cumple los 18 años, se supone que ya tiene las responsabilidades para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Antes de cumplir los 18 años, no eres responsable de nada, pero cuando cumples los 18 años, eres responsable absolutamente de todo. Tenemos un ejemplo en casa en esto, ¿no? Nos pasó yo no sé cómo aprendiste tú a conducir, te digo cómo aprendí a conducir yo y mucha gente de mi generación y antes de mi generación. Las primeras prácticas para conducir no las hacíamos en la autoescuela, las hacíamos con nuestro padre en el coche. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo o no? Hoy en día ya no se puede hacer eso y si lo haces te tienes que atener a las consecuencias. Yo aprendí
sentado en un coche, mi padre tenía una nave muy grande donde teníamos la empresa y llegaban mis hermanos, llegaban los choferes con los coches y yo les decía, déjamelo en la puerta que yo lo meto. Tenía 13 años. Yo lo meto para adentro y yo cogía, me sentaba ahí, metía el coche para adentro, lo aparcaba y cuando se iban a marchar me decía, sácame el coche, Samuel. Y yo iba corriendo. Eso para mí era flipante. No conseguía aprender más de primera, pero para mí era flipante. El caso es que hace unos años Bernabé, para aprender a conducir, pues también un tanto de lo mismo. Yo le enseñé un poco y estuvo un tiempo en Canarias, allí ayudando a mi hermano en su ferretería y aprovechó para que mi padre le enseñara a conducir. Así que un día mi padre nos ha enseñado a conducir a todos mis hermanos y a todos mis sobrinos, a mi hijo Bernabé, no sé si a ti ya no, ¿no? No, ya después de la última experiencia dijimos, ya no más. Y la última experiencia fue con Bernabé, ¿no? Pero que mi padre era interesante porque mi padre se sentaba en el coche al lado de ti y decía, vamos a tal sitio. Bueno, mi mujer aprendió con él también. Y mi padre decía, vamos a tal sitio. Entonces ibas a tal sitio y decías, pero Pedro, ¿por dónde he hecho? Y dice, tú llévame hasta allí. Y él iba haciendo llamadas por el teléfono, iba haciendo cosas y tal, iba mirando para acá, iba mirando para ahí. Era interesante. Pero la última vez con Bernabé fue interesante porque fue a hacer una práctica con Bernabé y dice, venga, Bernabé, vamos. Y entonces a Bernabé se le quedó el coche en una cuesta y no conseguía sacarlo, no sé qué. ¿Y qué pasa justo detrás del coche de Bernabé y mi padre? ¿Quién estaba? La policía. ¿Qué pasó? Que la policía se dio cuenta y dice, esto, aquí hay algo raro. Entonces se bajaron, pararon el coche, el carnet de conducir, no lo tengo, dijo Bernabé, entonces ya dijeron, es que, y esto no se puede hacer, no sé qué, no sé cuánto, a comisaría. Y fueron a comisaría. Así que resulta que el día que detuvieron a Bernabé conduciendo el coche con mi padre al lado fue el día 24 de agosto a las 18 horas. Bernabé cumplía los 18 años el 25 de agosto. Por 6 horas, Bernabé no tuvo una sanción que decía que entonces él no puede sacarse carnet durante unos años, más una sanción económica, más tal, más cual. Hoy en día ya es un delito conducir sin carnet de conducir. Es un delito penado incluso a veces con cárcel, ¿vale? Dependiendo qué. El caso es que por 6 horas mi hijo Bernabé no era responsable. 6 horas después sí. Y esto quiere decir que por la edad nosotros no somos maduros. No necesariamente la madurez se manifiesta en las personas con la edad. Y conocemos personas que por más que tengan años nunca van a madurar. Conocemos personas además que por una serie de circunstancias, por más que hagan cosas en la vida, nunca van a madurar, porque la edad no significa madurez. No es necesariamente eso así. Todos conocemos a quienes, a pesar del paso del tiempo, toman decisiones propias de un niño. Y tú dices, esto no es normal. No puede hacer esto una persona que tiene esa edad y que podría manifestar que tiene madurez. Pero a la vez también conocemos a gente joven, a jóvenes, que cuando los oyes hablar o los ves hacer, dices tú, wow, esta gente sí que es madura de verdad. Mucho más que incluso muchas personas mayores. Una persona no es sabia por el número de años que tiene o que ha vivido, sino por la cantidad de cosas que ha hecho durante esos años y cómo las ha hecho. Eso sí que es madurez. Del mismo modo que una persona lleve muchos años como creyente o muchos años después de que hizo aquella oración donde recibió a Jesús como su Señor y Salvador, donde dijo, me arrepiento de mis pecados, ahora soy tu hijo y tú eres mi Señor, pues no necesariamente todo ese paso de años quiere decir que seas un creyente maduro. Eso no garantiza tu madurez. Puede ser como aquellos cristianos también en Corinto, no sé si os acordáis, a los cuales Pablo les hablaba y les hablaba en términos como niños en la fe. Les hablaba como a niños, decía, porque todavía no habéis madurado y todavía necesitáis comer leche. Era ese el sentido. El sentido es que no necesariamente por mucho tiempo de haber reconocido a Jesús como Señor, necesariamente digas, soy una persona maduro en la fe. Alguna vez te he contado que he conocido creyentes que me han dicho que tenían 30, 40 años de creyentes. Algunos los he visto yo con mis propios ojos. Y tú dices, no puede ser que por muchos años digan, tengo madurez, porque no la ves. Los años deberían traer madurez, como dice el Salmo 119, 100. Ese salmo dice, entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Conocer la palabra del Señor y guardarla es igual a madurez.
Obediencia es igual a madurez. Eso sí, he visto creyentes que se convirtieron al Señor y que recibieron a Jesús como su Salvador, que en cuestión de 1 año y medio, 2 años, ya eran muy maduros, hasta el punto de decir, oye, vamos a darle responsabilidades en la iglesia a este hermano porque tiene madurez. Y la madurez no se manifestaba en todo el conocimiento que tenía, sino en cuanto estaba dispuesto a obedecer, a cambiar situaciones en su vida, a decir, renuncia a esto por amor al Señor. Es normal que en el paso de los años podamos acumular conocimiento y sabiduría, pero la realidad nos enseña que los años por sí solos no producen la madurez. ¿Entiendes esto? Muchos años de creyente no igualan madurez. Y necesitamos obedecer. Por eso es lo que el salmista nos decía, lo que recordáis, no se atribuye entonces la madurez espiritual a vivir muchos años, sino a obedecer la palabra. Por eso una vida, por larga que sea, lejos de los mandamientos del Señor, no producirá verdadera madurez. Puedes tener muchos años, puedes decir que te convertiste hace 20, 30, 40 años, pero eso no significa madurez. Madurez es obediencia al Señor. La segunda cosa que por muchos años hemos pensado es que la madurez cristiana se produce con el conocimiento. Y no es así. Muchas veces pensamos, bueno, pues cuanto más versículos de la Biblia me sé, cuanto más conozco la palabra, cuanto más la leo, que hayas leído la Biblia 50 veces no quiere decir que seas un cristiano maduro. Conozco gente que ha leído la Biblia, pero no obedece lo que el Señor dice. Entonces, de nada sirve. Muchos evalúan la madurez cristiana en base a los conocimientos bíblicos que han adquirido, que saben. Creen que la capacidad incluso que tienen para interpretar la palabra es sinónimo de madurez. Es decir, pueden leer un texto de la Biblia y pueden interpretarlo. No, eso no significa madurez. Hay mucha gente que habla en base a teorías, pero que no habla en base a la práctica. Puedes memorizar todos los versículos de la Biblia que quieras, sabértelos, aprendértelos, recitarlos, decirlos. Puedes saber hebreo, puedes saber griego, puedes conocer las fechas y aquellas importantes de la Biblia, puedes conocerte los relatos bíblicos, las historias, saber dónde están los personajes, los nombres, por muy difíciles que sean, pero eso no significa que tengas madurez. Conocimiento no es igual a madurez. Puedes impresionar con el conocimiento, pero no vas a impactar. Para impactar tienes que vivir lo que conoces. Alcanzar la madurez cristiana se da y se muestra en el carácter, en la conducta, en lo que vivimos. Ahí se ve la madurez. La madurez se muestra con el comportamiento más que con lo que se cree. La filosofía no muestra madurez. Lo que pensamos no muestra madurez. Lo que vivimos muestra madurez. Cómo nos enfrentamos a las tentaciones y cómo nos enfrentamos al pecado muestra madurez. Si sabemos renunciar al pecado o si sabemos decir no a él, si sabemos decir voy a obedecer al Señor aunque esto me cueste renunciar a otras muchas cosas, eso sí significa madurez. Las verdaderas creencias se manifiestan en la vida, no en los discursos, hermanos. Hay mucha gente que habla y habla y repite y resulta que tanto hablar y tanto repetir, al final lo que resulta es en banalidad. En cosas que son vanas, en pensar que todos nuestros discursos son lo que sostiene nuestras vidas, pero no cumplir el discurso. Aquella frase de, dime lo que haces porque lo que me dices no me convence absolutamente de nada. Muéstrame lo que haces porque lo que me dices no me vale. Sentencia del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con lo cual el conocimiento envanece. Decir, es que yo conozco, es que yo sé, es que yo tengo. Todo eso no vale. Lo que vale es hacer la voluntad del Padre. Jesús nos recuerda que se accederá al reino de los cielos por amor, no por los conocimientos, sino por haber vivido el amor del Señor. ¿Cuánto tienes capacidad? Toda la capacidad que puedas llegar a tener para perdonar a una persona,
para perdonar una situación difícil. Eso muestra que en ti el amor de Dios se puede ver. Eso significa madurez. Cuando puedes perdonar a una persona, estás madurando en tu fe. Cuando puedes decir, mi vida, toda la vida lo he hecho así y ahora empiezo a hacerlo así porque así era pecado, era oscuridad, era tinieblas, era separación de Dios, pero hacerlo así es obediencia, es humildad, es reconocimiento de quién es Dios, de quién es Él y quién soy yo. Entonces ahí estás mostrando madurez. Y es necesario mostrar esa madurez. No es por la cultura bíblica que tengamos conocimiento, sino por vivir la justicia de Dios, por vivir sus enseñanzas. El conocimiento por sí solo no nos transforma. Aprendernos todos los versículos de memoria de la Biblia no nos transforma. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, si no lo practicas, si no lo crees, si no dices, Señor, entra en mi corazón, de nada sirve. Saberlo de memoria no sirve absolutamente de nada. En esto tenía una pelea con un hermano hace tiempo, pelea sana, que él me decía, me niego a memorizarme los versículos de memoria. Y yo decía, pero bueno, esto es nuevo. Me niego a aprenderme los versículos de memoria. Yo le decía, es bueno aprendérselos de memoria, pero es bueno poder razonarlos y poder explicarlos. Si hoy hiciera un examen de Juan 3:16 a cada uno de vosotros y os dijera, explícame el versículo, algunos a lo mejor temblarían, otros lo dirían con gozo, pero no por decirlo al pie de la letra, sino explícamelo. Y él tenía razón, este hermano tenía razón. Muchos creyentes memorizan los versículos, pero no practican esos versículos, no saben explicar esos versículos, no saben dar razón de su fe. Y necesitamos saber dar razón de nuestra fe. Por lo tanto, así como un mapa te indica cómo llegar, pero a cómo llegar a cualquier sitio, pero por sí solo el mapa no te lleva al sitio. ¿Sí o no? Tú abres un mapa y dices, a ver, quiero llegar desde Sabadell hasta Mataró. Pero el mapa por sí solo no te lleva. Tú tienes que saber interpretar el mapa para poder llegar allí. Así que el conocimiento debe estar conectado con el corazón para poder hacer lo que Dios nos dice. No son los conocimientos los que hacen madurar a una persona, sino la capacidad de afrontar los grandes retos de la vida. La madurez cristiana es fruto de la experiencia, no de la teoría. Tu fe irá adelante por la experiencia que vas adquiriendo con Dios en medio de tu obediencia. ¿Cómo aprendiste a montar en bicicleta? Cayéndote, dice Mabel. Mabel dice, aprendí a montar en bicicleta cayéndome. Era súper gracioso cuando le enseñaba a montar en bicicleta a mis hijos, porque yo siempre he sido de esos padres de que tienen que hacer las cosas por sí mismos, ser autónomos, ¿no? Hay que enseñar a los niños a ser autónomos. Y me acuerdo que en el seminario había una pequeña rampa que yo aprovechaba cuando estudiaba en el seminario, vivíamos allí, había una pequeña rampita, no muy grande, pero una cosita pequeñita, tal vez como la bajada esta aquí del auditorio. Y yo me acuerdo que en la parte de arriba iban empujando a mi hijo poquito a poco, él no se iba dando cuenta de que yo no le empujaba, sino que él le iba dando los pedales, y yo cuando ya iba llegando a la cuesta solo le daba un empujoncito. Al final de la cuesta o girabas un poquito así una curva o te ibas contra los rosales. Y Bernabé de vez en cuando se iba contra los rosales. ¿Y Sarai también? ¿Sí? ¿Con el triciclo? Bueno, yo no me acuerdo de eso. Pero no aprendíamos a montar en bicicleta con la teoría. Nadie aprendió a montar en bicicleta con la teoría. ¿Alguien tenía un manual para montar en bicicleta? No. Nos ponían la bicicleta allí y te decían, móntate y dale a los pedales. Y todo el mundo que te enseñaba te decía, sí, es muy fácil. Al principio no era tan fácil, ¿verdad que no? No es lo mismo haberlo oído algo que haberlo vivido. No es lo mismo. No es lo mismo. El intelecto puede ser un diablo astuto. El conocimiento puede convertirse en nuestro peor enemigo, porque a veces intentará embaucarnos para creer que entender es lo mismo que saber. No se trata de darle la espalda al conocimiento, tenemos que conocer la palabra del Señor, pero hay que ponerlo en su lugar, y en su lugar es por medio de la obediencia. La tercera cosa que muchos han creído es que la madurez es un asunto personal y privado, es decir, que nosotros crecemos de manera personal y nosotros solos,
que no necesitamos a la gente que está a nuestro alrededor. Y es que vivimos en una cultura del individualismo, en el yo, donde todo el mundo piensa que por sí mismo pueden hacer todas las cosas. Y esa manera de pensar también de alguna manera ha influenciado en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Y mucha de la enseñanza sobre la formación espiritual a veces se basa en el yo, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la referencia a los otros. Y la fe crece en comunidad. Me encanta que alguien diga, oye, yo no me congrego porque vivo mi fe solo. Estupendo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que vivir la fe en comunidad. La Biblia enseña que ahí es donde crecemos, que ahí es donde maduramos, que ahí es donde también tenemos la oportunidad de ver madurar a otros y aprender de otros. Eso sí que es poder vivir la fe. O sea, no solo, sino con otros. Entonces, es evidente que hay necesidad de vivencias para que se produzca la madurez espiritual, ya que en todas las esferas de la vida, las personas que están dispuestas a aprender siempre recurren a otras. La fe se vive en comunidad. Aprendo de los errores del otro, pero también aprendo de las enseñanzas del otro. Es importante reconocer que otros también reconocieron, que antes también recorrieron el camino y que llegaron al lugar antes que nosotros y nos dan instrucciones. Oye, me hubiera ahorrado tantos quebraderos de cabeza si le hubiera hecho caso a tanta gente. ¿No piensas así? Me hubiera ahorrado tantos errores que he cometido si le hubiese hecho caso a otros. Si hubiese puesto la oreja y oído al otro, a veces hice caso y a veces no. Pero lo importante es vivirlo en comunidad. El aprendizaje por uno mismo en solitario es posible, pero es más largo y va unido a muchos más errores. Por lo tanto, desaprovechar el conocimiento y la experiencia de otros es una locura. Tenemos que vivir la experiencia de la fe junto a otros que tengan fe. Para madurar hay que caminar con otros. De ahí la importancia de formar parte de una comunidad de fe, de la iglesia. No solamente acudir a la iglesia, sino ser iglesia. Esto aprenderlo, por favor. No vais a la iglesia, sois iglesia. Puede que vengas el domingo y te sientes, pero ser iglesia es participar en cada circunstancia, en cada ministerio, y no solamente el domingo. ¿Sabes que hay un montón de cosas que entre semanas se pueden hacer como iglesia y las hacemos? Y tú dices, yo no lo sabía. Entonces tendrías que pensar si eres iglesia o si vas a la iglesia. Tenemos que ser iglesia. Necesitamos entonces relacionarnos para crecer. Y esto lo repito y lo diré siempre y me diréis pesado y me encanta que me llaméis pesado. Pero el ADN es un buen lugar para madurar. Pero claro, eso sí, los que quieren madurar se tienen que esforzar. Los que quieren madurar tienen que sacrificar ciertas cosas. Porque cuando nos aislamos, sin los demás, no podemos madurar. Si vivimos la fe solos, no maduraremos. Y la última cosa que quiero compartiros acerca de esos pensamientos que tenemos la cuarta es que la madurez cristiana la dan los dones del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Si no has recibido a Jesús, no tienes al Espíritu Santo. Eso ya lo sabéis. Entonces, cuando yo le digo a Jesús, entra en mi corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en mí. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo, nos capacita. Y nos capacita para poder hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y entonces nos da los dones del Espíritu. La lista de dones la conocemos, está en Romanos, está en Primera de Pedro y en Efesios. Ahí está la lista de los dones. Y entonces cada uno de nosotros en la iglesia, cada uno que nos hemos convertido al Señor, tenemos un don, al menos un don dado por el Espíritu Santo. No los podemos tener todos porque si tuviéramos todos los dones seríamos el Espíritu Santo. Pero no somos el Espíritu Santo. Entonces tenemos 1, 2, 3 dones, pero no podemos tener todos los dones. Así que cuando recibimos los dones, muchos cristianos piensan que ahí, entonces cuando soy maduro. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios, una capacidad que viene de Dios para hacer una tarea sobrenatural o algo especial de parte de Dios. Por ejemplo, ser pastor es un don.
El que es pastor no lo es porque va a un seminario. Entonces dices tú, este es pastor porque fue al seminario, este no es pastor porque no fue al seminario. No, el pastorado es un don. Hay gente que no ha ido al seminario y es pastor, tiene ese don, ¿correcto? Otro de los dones es ser evangelista, que es la capacidad para hablarle a otros de su fe en Cristo, ¿verdad? A otros que no conoce de nada, porque todos somos testigos y todos tenemos que hablar a nuestro entorno. Pero ser evangelista es hablarle a una persona que no conozco de nada. Estoy en el supermercado, estoy cogiendo el tomate y la persona de al lado está cogiendo la mostaza y por razones X pasó algo y entonces dice, quiero que sepas que Dios te ama, que Cristo es tu Señor y Salvador, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. Así. ¿Cuántos de vosotros aquí? Yo podría señalar. Vale, no pasa nada. Hay otros tipos de dones. Está el don de sanidad, el don de misericordia, el don de administración. Hay otro tipo de dones que le son dados a la iglesia para que la iglesia pueda edificarse y crecer. No son para realización personal. No son para motivación personal. Es que yo soy el pastor de la iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santidad para mí. Soy maduro porque soy el pastor. No. Es que yo tengo la posibilidad de sanar personas porque puedo orar por ellos y se sanan. No, 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 no. No es por tu protagonismo, no es por ti, es para la gloria de Dios. Y muchos piensan que cuando tienen esos dones, entonces dicen, pues entonces ahora soy una persona madura y entonces ahora los demás me van a reconocer. Cuando pensamos así y pensamos que eso trae madurez, nos equivocamos. Al leer Primera de Corintios nos damos cuenta de que eso fue lo que le sucedió a muchos de los hermanos allí en aquella iglesia. Por eso Pablo desde el capítulo 12 y hasta el capítulo 14 les tiene que hablar de los dones y también tiene que hablarles de el amor. Porque muchos se envanecieron diciendo, yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro, pero no es la razón. Cuando olvidamos que el Espíritu Santo es santo y nos es dado para vivir en santidad, los dones del Espíritu se vuelven, por causa del pecado, en puertas del servicio al mundo. Es decir, cuando yo me envanezco por lo que soy, misericordioso, evangelista, maestro, profeta, cuando puedo hacer algo porque Dios me dio la capacidad sobrenatural para hacerlo, entonces puedo llegar a envanecerme de tal manera que puedo pensar que lo puedo hacer solo. Hemos visto caer a un montón. Hemos visto caer a un montón de cristianos, yo los he visto, que se envanecieron pensando que ellos podían hacerlo todo porque ya tenían el don. Y cometieron excesos y errores y llevaron a muchos a la perdición. Dios derrama su Espíritu Santo con un claro propósito y los dones divinos son manifestaciones del Espíritu Santo para el provecho de la iglesia, para la edificación de su iglesia. Pero si nuestros corazones están sucios o divididos, estropearemos el propósito del don en nuestras vidas. No debemos olvidar que el don es un regalo del Señor. Y ese regalo, ¿verdad? Se puede pudrir si hay un sentimiento de pecado en nuestras vidas. Así que muchas veces pensamos que el don tiene todo el protagonismo y yo lo tengo porque lo tengo. El don también se puede pudrir, como el maná se pudrió en el desierto, por querer acumularlo, por querer mal usarlo. Tengamos muy presente que la madurez cristiana no se presenta la mayoría de las veces de una forma abrumadoramente grande. Es que pensamos, mucha gente piensa, la gente va a venir a por botones a nuestra iglesia cuando Dios haga no sé qué cosa. Dios actúa de muchas maneras, de manera sobrenatural y grande, pero no nos damos cuenta que la mayoría de las veces actúa en el silbo apacible, en el silencio. Y a veces queremos que Dios haga cosas grandes. Yo quiero que Dios haga cosas grandes. No vayan a pensar que yo no quiero que lo haga. Yo estoy interesado, vamos, disfrutaría un montón viendo hacer a Dios cosas grandes. La próxima semana que se llenara esto, gloria a Dios, ¿no lo quieres tú también? Pero no por llenar este lugar, no por sentirnos nosotros, mira, hemos llenado, no, sino porque Dios pueda traer salvación a un montón de vidas. Yo lo quiero.
Yo no sé tú, yo quiero ver a mi esposa con el pie sanado, corriendo, saltando y brincando para allá, para acá, que no tenga que llevarla a ningún sitio con la silla de ruedas y que podamos ir los dos a correr, por ejemplo. ¿Por qué no? Y creo que Dios puede hacer eso, pero la mayoría de cosas que Dios hace las hace en el silencio, en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, en la iglesia, en la manera sencilla, no con los aspavientos, tal vez, sino en las cosas sencillas. En lo ordinario, ahí actúa Dios. En lo corriente, en las cosas más sencillas. Una persona no es madura por poseer dones espectaculares. La siguiente. O esa no la puse. ¿Esta es la última? No importa. Una persona no es madura por poseer dones espectaculares, sino por la manera en la que los vive y los usa. Esa es la manera. Muchos cristianos creen que la madurez se vende en la tienda de la esquina, o en el mercadillo, o en el Corte Inglés, da igual. Voy a comprarme un paquete de madurez y me lo pongo, me lo inyecto en las venas, o me lo bebo, o me lo echo por encima y me lo juego cuando me estoy duchando. La madurez no llega así. Ni siquiera llega tampoco porque alguien venga y ore por ti. Señor, haz maduro a este hermano. No, bueno, si alguien ora por ti, por madurez, eso está bien. Pero si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide, de nada sirve. La madurez nunca será barata, por cuanto exige un largo camino por recorrer y que además nadie puede hacerlo por otro. Oye, yo quisiera que tú maduraras. Wow, claro que quiero, porque quiero verte crecer en el Señor. A muchos de vosotros, tal vez no os lo digo, pero muchos de vosotros estáis madurando un montón en vuestra fe, ¿eh? Pero un montón. A veces lo comento con mi esposa, ¿te fijaste en tal hermano o te fijaste en tal hermana? ¿Cómo está creciendo? Y no porque digas tú, es que ahora tiene un brillo en su cara, es que no. Obediencia, obediencia. Cambiar la vida vieja por la nueva. Madurar no es subir a lo alto de la montaña para encontrarse con el Señor. Puedes subir al pico más alto. Allí estará el Señor también, seguro, pero eso no significa madurar. Madurar podría ser un viaje que cada uno de nosotros hemos de hacer dentro de nosotros mismos y por nosotros mismos, de la mano del Señor y de la mano o en compañía de otros. Así podríamos madurar. Madurar es un proceso de transformación profunda que no se produce por casualidad, que siempre cuesta reconocerla porque generalmente no implica cambios intensos, radicales y rápidos, sino que más bien es un caminar lento pero seguro. Muchos de vosotros estaréis caminando poquito a poco, pero avanzando en madurez, avanzando en madurez. No os dais cuenta, pero cuando miráis hacia atrás decís, uy, he recorrido un largo camino. Si habláramos de los años 80, algo que pasó en el año 85, ¿alguien se acuerda de algo que haya pasado en el año 85? ¿No? ¿Te acuerdas de algo que haya pasado en el año 85? Y miramos para atrás y decimos, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? ¿No te pasa eso? ¿No has dicho esa frase alguna vez? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? El tiempo no pasa rápido, el tiempo pasa en su justa medida, 24 horas al día. El tiempo no pasa rápido. Solamente que hemos recorrido el tiempo día tras día, 24 horas, paso a paso. Claro, cuando miramos atrás al año 85 decimos, oye, qué rápido pasa el tiempo. No, has avanzado lentamente hasta llegar donde estás. En nuestra fe es igual. Pues es posible que muchas veces no te des cuenta de las cosas que Dios está haciendo en ti, porque día a día trabaja en ti, pero cuando miras atrás dices, Dios ha estado obrando y tu madurez ha sido posible. Entonces, debemos madurar, es la necesidad. La madurez cristiana no sabe lo que es jubilarse. Muchos están pensando en jubilarse, otros están contando los años, ¿no? Otros tienen contado los meses y los días. Me quedan tantos días para jubilarme. En el ejército nos pasaba que cuando nos iba quedando un mes también íbamos contando los días. Y el último día íbamos contando los minutos, las horas, a ver cuándo nos íbamos a marchar. Pues igual, muchos están así. ¿Saben qué? En la fe no hay jubilación. Es más, mientras estemos en la tierra vamos a seguir madurando. Tienes que madurar. Y ninguno de nosotros, ¿quién es el más anciano aquí? Yusef, ¿no?
¿Está a punto de cumplir los 88 o los ha cumplido ya? ¿Cuándo los cumple, Yusef? El 25 de julio, la próxima semana. ¡Wow! Va a cumplir 88. Pues hasta que el Señor lo llame va a tener que seguir madurando en el Señor. Y va a tener que seguir obedeciendo. Y si eso Él, pues hasta el más joven de nosotros aquí en este auditorio, tenemos que seguir madurando en el Señor. Siempre. Cuando nos agarramos a nuestras viejas pautas de pensamiento y conducta, la manera de vivir anterior, no podemos madurar, ni experimentar el gozo de renacer que siempre acompaña el pasaje a la madurez plena. La obligación del creyente es madurar, madurar y caminar cada día más con el Señor y tener cada día más su corazón. Dos invitaciones hoy. La primera, si aún no eres un hijo de Dios, recíbele como tu Señor y Salvador. Hoy debes de tener la disposición para decirle al Señor, Señor, reconozco que agarrado a la vieja manera de vivir o agarrado a los viejos pensamientos o a conductas desagradables delante de ti, Señor, así no puedo caminar, así no puedo madurar, así no puedo avanzar. Lo primero para empezar un camino con el Señor que nos lleve a la madurez debe ser reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Muy bueno tener la fruta cuando la encontramos en el mercado, ¿verdad? Y después la llevamos a casa y ahí podemos comerla. Pero para que esa fruta produciera, primero tuvo que produjera, ¿vale? Tengo a mis correctoras aquí. Cuando yo las veo que se están riendo es que dije una palabra maldicha. Para que esa fruta produjera, primero tuvo que suceder algo. Tuvo que haber una semilla plantada en un campo y regarla y crecer. Y entonces el árbol se hizo grande y empezó a echar su fruta. Incluso cuando el árbol es pequeño, empieza a echar su fruta. Yo me acuerdo que mi padre plantó una vez un limonero. El limonero da limones en el momento que quiere dar limones y punto. Pero me acuerdo que plantó el limonero, pero era tan chiquitito y cuando empezó a dar limones el árbol, pero daba fruto. Y después se hace un árbol grande y da muchos limones, o da melocotones, o da lo que quiera dar. ¿Qué es la fruta que te gusta? Ahora en el verano te gusta la sandía, el melón, el mango, ¿qué te gusta? Da igual. Pero tuvo que ser plantada primero esa semillita. Deja que el Señor ponga la semilla de la salvación en tu vida y entonces después empezarás a dar fruto. La madurez. Así que dile hoy al Señor, y es la primera invitación, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y reconozco que has muerto en la cruz para perdonarme. Ya no basaré mi salvación en lo que yo pueda hacer, sino que ahora eres tú quien me da salvación plena.